y en nombre de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje de la Universidad de La Salle, agradecemos su presencia en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar de estos programas para el periodo 2022B. Mi nombre es Paola Mercado Lozano y les cuento que estoy a cargo de la coordinación de la Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales y me complace presentarles hoy a la maestra Natalie Cristina Dávalos Cárdenas, quien es profesora de UDG Virtual y que esta tarde nos va a acompañar como nuestra anfitriona. Adelante, Natalie. Muchas gracias, maestra Paola. Pues gracias a todos por su presencia, reitero esta bienvenida y bueno, les damos inicio al evento y para empezar vamos a presentar a nuestros ponentes de la sesión. Bueno, primero que nada el tema que se propone el día de hoy es educación y ciudadanía digital y para ello nos van a acompañar dos grandes invitados. Iniciamos por parte de la Universidad de Guadalajara con el invitado que es también por parte de la Maestría en Gestión de Aprendizaje en Ambientes Virtuales, el doctor Rodrigo González. Él es doctor en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Es investigador de tiempo completo en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social de la Universidad de Guadalajara. Es además investigador titular de la Cátedra UNESCO de Alfabetización Digital. Es editor adjunto de la revista Comunicaciones Sociedad y secretario de documentación de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Es miembro además de distintas redes nacionales e internacionales y es autor de cerca de 60 publicaciones académicas especializadas, además de editor invitado o coeditor en distintas revistas iberoamericanas indexadas de ciencias sociales. Su último libro, que fue en este 2022, fue cocoordinado con Doris Milda Flores Márquez y es La Imaginación Metodológica. Muchas gracias, doctor. Por parte de la Maestría en Diseño y Gestión de Escenarios Virtuales de Aprendizaje nos acompaña Jairo Alberto Galindo Cuesta. Él es investigador y catedrático universitario, es formador de formadores en didáctica de lenguas materna y extranjera, formación en docente y uso, además de apropiación e innovación pedagógica con tecnología. Él es especialista en gestión de proyectos de e-learning y entornos virtuales de aprendizaje. Tiene un magíster en lingüística hispanoamericana del Instituto Caro y Cuervo y se ha desempeñado como director de los posgrados virtuales y a distancia de la Facultad de Ciencias de la Educación, así como del Centro de Investigación en Estudios Sociales, Políticos y Educativos de la Universidad de La Salle. Ha participado en ediciones y coediciones de material impreso y digital relacionado con la formación docente, el uso didáctico y pedagógico de tecnología y el desarrollo de estrategias de formación en educación media superior. Bienvenidos a ambos. Les recuerdo, gracias doctor Jairo, les recuerdo la dinámica que seguiremos en esta sesión. Nuestros invitados expondrán el tema que nos ocupa en un lapso máximo de 30 minutos y ofreceremos algunas preguntas detonadoras para el intercambio con la audiencia y los participantes podrán levantar la mano al final de las exposiciones para que les demos uso de la voz y compartan sus comentarios y preguntas. Quien así lo desee puede compartir también sus dudas y comentarios en el chat durante la sesión y los compartiremos al final de la exposición. Muchas gracias por su presencia esta tarde, las comunidades de ambos programas y cedemos el uso de la voz al doctor Galindo. Muchas gracias, Natalie. Gracias por este espacio. Profesor Rodrigo, un gusto encontrarme con usted, conocerle. Y pues me dieron a mí de una vez lanzado a los leones. Vamos a ver cómo nos va, vamos. Es un gusto estar con todos ustedes. Briseida, gracias por activar su cámara. Luis Carlos, gracias por estar acá. Profesora Paola, profesora Cristina, gracias por la invitación. Y a todos los participantes aquí en este espacio. Gracias por su tiempo y dedicación. En esta propuesta entonces que comenzamos, y acá comparto pantalla de una vez, sobre educación y ciudadanía digital, ese es un tema en el que casi todos tenemos algo que decir, pero pues es importante que lo hagamos visible, que nos sensibilicemos mucho más frente al proceso. He denominado como subtítulo esta presentación, saltar de la pecera. Ese es como el contexto en el que quiero avanzar con este ejercicio. En estas diapositivas, en estas imágenes que quiero compartir con ustedes,
quiero dejar la idea de cómo es que nosotros necesitamos ser conscientes del contexto en el que nos encontramos, no solo como para reflexionar un poquitico, que es lo que vamos a hacer ahorita, sino para transformar nuestras prácticas a todo nivel, pensando en que necesitamos precisamente saltar de la pecera. Comienzo con la metáfora, pensando en este primer ejercicio de pensamiento. Quisiera proponerles a ustedes una idea. Si les parece, olvídense que estamos hablando de ciudadanía digital, de educación. Ahorita de pronto viene los tacos, ya ahorita vamos a comer un ratico, vamos a avanzar con este ejercicio. Pensemos que estamos en una pecera. Piensen en una pecera la que más les guste, la que más les llame la atención. De pronto usted tiene ahí en la casa, yo imaginaba, yo voy a hacer muy de buenas si el profesor Rodrigo tiene una pecera ahí detrás de él, pero no. Ni siquiera fotos de peces, entonces no me ayuda ahí en ese puntico, pero algunos de nosotros tenemos peceras en nuestras casas, tenemos los pececitos que nos gustan, algunos que consentimos, algunos somos más modestos y tenemos algo más pequeño. De pronto si accedemos a internet o algo así, encontramos unas peceras que son fabulosas y casi que la mitad de la casa es una pecera, o convertimos nuestra piscina, nuestro patio en una pecera. Es una pecera o en un lugar, una pecera es un lugar donde conviven varios tipos de habitantes. Hay muchas estructuras, cuando nosotros estamos adornando nuestra pecera, entonces que le buscamos el pez más bonito o el otro más grande, entonces que le colocamos tal cosita que parece un coral. Cuando hablamos del mar, eso lo encontramos ya de forma espontánea y entonces ya no podemos decidir nosotros qué pez o qué coral o qué cosita le ponemos a la pecera, sino que dependiendo del contexto vamos identificando. Entonces aquí hay coral que tenemos que proteger, aquí encontramos algunos atolones que nos pueden dañar un poco el paisaje, pero que son parte también de lo bonito del mar. También encontramos algunos cayos, también encontramos abismos. Tanto en la pecera como en el mar, nosotros encontramos una diversidad, un ecosistema que nos permite hacer la metáfora que voy a compartir. Tanto en el mar como en la pecera también encontramos personajes, ¿no? Monstruos, esos elementos que no queremos ver, que no queremos que se nos aparezcan. Y en ese mismo orden de ideas se valida mucho más mi metáfora. En lo que nosotros estamos viviendo, podemos decir, estamos en una pecera. Nosotros somos quienes adornamos nuestro estanque, nuestra pecera, el lugar donde nosotros estamos. A veces resulta que alguien coloca un molinito, alguien coloca otra cosa, pero somos nosotros finalmente los responsables de saber qué es lo que colocamos en la pecera. Encontrarnos con quienes queremos encontrarnos. Entonces, quienes vieron Nemo, algunos nos reímos con este personaje. Yo tengo un par de compañeras que son la pececita azul. Yo en algún momento me sentí como el pececito naranja. Y nos encontramos como muy relacionados. También encontramos personajes que son como de pronto de una película un poquito más atrás, abajo del mar, y que lo que hacen es que lo lleven, que se vayan con ellos. Hay personajes, hay peces para todos los gustos. También hay dulces personajes y otros que uno pues no los quisiera ver fuera del agua. Pero bueno, ahí estamos. ¿Qué preguntas nos podríamos hacer para ya acercar más el tema de la pecera y el mar a nuestra propuesta? Tanto nos lo hemos preguntado, ¿cómo sabe el pez dónde está? ¿El pez necesita saber dónde está? ¿Cómo hace para el pez saber qué es lo que hay en su entorno, para reconocerlo? Como el habitante del mar, ya no solamente el pez, sino pensemos mantarraya, peje sapo, globo, la sirenita, Jason Momoa, sabe cómo vive o debería vivir para crecer y prosperar en su entorno. ¿Qué lo hace poder construir eso que tiene en su entorno? Regula o dicta las normas del mar. ¿Que acaso nosotros, pues, espero encontrarme pronto aquí un oceanógrafo, algún experto en este punto que nos pueda resolver eso, pero ¿cuál es el dios Neptuno que dice, bueno, esto se hace, esto no se hace, antes de que llegue el ser humano? ¿Quién regula o dicta las normas del mar? ¿Cómo es que funciona eso? Si vamos a relacionar estas preguntas y uno dice, ¿y como para qué se lo está preguntando? Fíjese que eso es lo que nos está pasando, que es lo que nos lleva al tema que nos convoca hoy. ¿Cómo sabe el pez dónde está? Es porque él llega a pensar, a preguntarse sobre el ser y estar.
¿Cómo el habitante del mar de la pecera sabe cómo vive? Es otra competencia, crecer y convivir juntos. ¿Quién regula o dicta las normas del mar? Es otra competencia, organizarse en comunidades. Y esos elementos solamente se observan o somos conscientes de ellos cuando miramos fuera de la pecera. Cuando somos conscientes de que hay algo más allá de la pecera, como la imagen que les colocaba acá, ese es Neptuno y esa es la Tierra. Cuando somos conscientes de eso, nos podemos hacer esas preguntas con mucha más solidez. Necesitamos saber dónde nos encontramos. Necesitamos saber cómo vivimos o deberíamos convivir para crecer y prosperar en nuestro entorno. Deberíamos reconocer cómo, quién, de qué manera se dictan o regulan las normas del mar. Eso sucede cuando miramos fuera de la pecera, cuando miramos fuera del mar. Cada uno de nosotros coloque la pecera al tamaño que quiera. La pecera puede ser su escuela, puede ser su barrio, puede ser su comunidad, puede ser su pareja. Cada uno de nosotros tiene que desarrollar, incluso la UNESCO, y es parte de lo que colocamos acá. Por la UNESCO, ser ciudadano es ser, sentirse y hacer parte de una estructura social, política, y aquí coloco emocional, de manera autónoma. Es parte del proceso que resulta de pensarnos fuera de la pecera. Cuando pensamos que no solamente somos nosotros solitos en nuestra casa, en nuestra pantalla, en nuestro cuarto, sino que estamos en una pecera, en un mar, nos vemos obligados a hacernos estas preguntas. Sobre el ser, sobre el convivir, sobre el estar, sobre el organizarse. Aquí la metáfora vale no solo porque, bueno, y cómo vivirán los pececitos, sino cómo estamos viviendo nosotros. ¿Qué pez seré yo? ¿Con qué peces estoy conviviendo yo? Cuando pensamos en ciudadanía digital, tenemos que pensar en la coherencia de este tema. En la coherencia de este tema, ya alejándonos un poquito del mar y los peces, una navaja de doble filo, si hablamos de ciudadanía digital. Necesitamos ser coherentes frente al tema. No solamente podemos llegar al tema de ciudadanía digital, sino pensar en que, por ejemplo, si queremos hablar de ciudadanía digital, tenemos que reconocer algunas áreas de nuestra pecera. Aquí comparto una imagen. Estudiantes de una vereda, una zona rural aquí en Colombia, es la vereda del Cauchal, municipio de Agua, Valle del Cauca, suroriente de Colombia. ¿Cómo les llega a ellos el tema de la ciudadanía digital? ¿Cómo podemos decir, no, es que somos ciudadanos de 4.0, 5.0? Ellos tienen que formarse primero en competencias ciudadanas. Eso es lo primero, es decir, si arranquemos primero competencias ciudadanas. Después de ello, ya les estamos, sin aún saber si las dominan, si las alcanzan a reconocer, todavía estamos pensando en competencias digitales. Sobre las competencias digitales, competencias en el manejo de la información. Después de las competencias o junto a ellas, o en algunos contextos incluso antes de las tres anteriores, competencias en creatividad, colaboración, pensamiento crítico, comunicación. Entonces la ciudadanía digital es quizás el lugar en donde confluyen muchas cosas que nosotros tenemos que hacer conscientes. Y a la ciudadanía digital podemos llegar, sí, pero es mejor ser conscientes del paso a paso que necesitamos en ese camino. Pensemos en estos estudiantes de la vereda. ¿Cómo podemos decirles de ciudadanía digital cuando ellos no tienen quizás lo que nosotros podemos decir es parte de la ciudadanía siquiera de competencias ciudadanas? Si hablamos de solamente ser ciudadano o de ser competente ciudadano, tener las competencias ciudadanas, hablamos de conjunto de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales, comunicativas, que articuladas entre sí hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. Esa es la definición en el Ministerio de Educación Nacional en Colombia de lo que es una competencia ciudadana. Hay unas cartillas incluso que promueven el desarrollo de esos conocimientos y habilidades. Eso comenzó en el 2016 aquí en Colombia, bueno, con fuerza desde el Ministerio, para que cada uno de los ciudadanos en todas las escuelas desarrollara eso. En algún momento fue una de las partes de las pruebas de Estado. Se les preguntaban por competencias ciudadanas. No nos fue bien en eso, algunos sí, ya se hicieron estudios que podían confirmar que ese desarrollo de competencias ciudadanas dependía más de lo que había fuera de la escuela que de lo que se hacía dentro de ella. Y entonces se comenzó a pensar en proyectos extra aulas, talleres que fueran no solamente a la escuela, sino también a la localidad, al barrio, porque pues las competencias ciudadanas no son algo que se haga dentro de la pecera, dentro del aula, sino en interacción
con otros escenarios. Y entonces ahí tuvimos un alcalde en Bogotá que nos ayudó con eso, y avanzamos de cierta manera en torno a ese tema. Notemos que en la definición de competencias ciudadanas está lo cognitivo, lo emocional y lo comunicativo. Pero cuando vamos a ir hacia la sociedad digital, a veces sacamos lo emocional. La definición de sociedad digital no tiene lo emocional inmerso en sí, no tiene sino solamente lo cognitivo y lo comunicativo. Nos sacamos algo así como cuando estamos hablando en pantalla, ¿se acuerdan? Ustedes de pronto han escuchado a Ken Robinson, que nos dedicamos a formarnos de los hombros para arriba y nos olvidamos de los hombros para abajo, de que también existe esa otra parte del cuerpo, ese resto del ser humano que no es solamente mente, cerebro. Cuando pensamos entonces en sociedad digital y competencias ciudadanas, me quedo con ese concepto. Ahora vamos hacia las competencias digitales. ¿Cómo podemos pensar en el desarrollo de competencias digitales? Esta captura de pantalla la saqué hoy de Statista. Cuando vemos que no más la penetración de Internet o el alcance de Internet no supera el 63%. Que el número de personas con acceso a Internet no cubre, vemos aquí en el último abajo a la derecha, que solo 16 de cada 100 habitantes tienen una suscripción a Internet. Si hablamos de que competencias digitales, ciudadanas digitales, dependen del acceso a Internet o están relacionadas con Internet, pues entonces solamente deberían desarrollarlas 16 de cada 100 habitantes. Porque no podemos hablar de competencias ciudadanas digitales cuando solamente a la ciudadanía tiene acceso a algunos y a lo digital el 16% de toda la población. De ese modo, entonces, avanzando en la definición, competencias ciudadanas, que ya conocemos, competencias digitales. Aquí acojo a Karen Mosberger, que es como la más concreta dentro de este tema de ciudadanía digital. Ella dice que una competencia ciudadana digital es alguien competente como ciudadano digital, es alguien que desarrolla las habilidades y el conocimiento para hacer un uso efectivo, yo podría remarcar ahí en ese punto, efectivo de recursos y medios digitales, para con ello participar responsablemente en actividades sociales y cívicas. Ahí, si sacamos el efectivo, bueno, ¿dónde quedamos en ese punto? ¿Quién es? Y lo resume ella finalmente, alguien que usa Internet regular y efectivamente. Si decimos que Internet solamente lo pueden usar el 16 de cada 100, pues entonces que esos 16 sean muy buenos ciudadanos digitales. Vamos a hablar entonces de competencias ciudadanas digitales cuando en lo digital solamente es el 16% y en lo ciudadano no está todavía tan arraigada la idea. Ahí encontramos los atolones en la pecera. Los abismos, los volcanes. En la educación, ¿dónde se encuentran esos elementos de la metáfora? Cuando todavía pensamos hacia las competencias ciudadanas digitales en formar nativos e inmigrantes digitales. Nos quedamos todavía con esa idea. Para algunos es parte del paisaje, qué bonito, qué chévere, pero para otros es un abismo. No llegamos a ese punto. Incluso el mismo creador del concepto, quien trabajó el concepto, Mark Prensky, dijo, eso no existe, eso no es posible. Eso de que existan nativos e inmigrantes digitales, eso fue una teoría que yo lancé por allá, pero ya ahorita creo que no hay. Usted puede nacer dentro de una cultura tecnológica y no por ello desarrollar las competencias que le dicen ser nativo o usted no tener las competencias y llegar a ser inmigrante. El mismo creador del concepto ya se ha revertido sobre el tema. Otro atolón, para algunos un volcán, es el de los falsos amigos en la didáctica, que como nos funcionó en lo presencial, y entonces yo creo que por ejemplo, para mi clase virtual, y eso lo vivimos algunos durante los 2 años de pandemia, yo programo mi clase de 2 horas, y ahora cuando me lo voy a hacer virtual, entonces son las 2 horas, hora cátedra. Entonces que la didáctica que yo tengo con mis estudiantes y que como yo puedo trabajar con ellos aquí presencialmente, ahora los voy a traer acá para la virtualidad, y nos olvidamos de la didáctica, tiene que tener son falsos amigos. Traigo la palabra de la traducción, que hay falsos amigos en la traducción entre lenguas, que no es algo directo, que parece que sí sirviera, pero no es un falso amigo en traducción. Hay falsos amigos en didáctica, que dice que eso es constructivismo, pero es el mismo constructivismo en lo presencial que en lo digital.
¿Es el mismo cognitivismo de lo presencial que en lo digital? Hay falsos amigos en la didáctica. Hay algunas aplicaciones dadas del edutainment y la gamificación. Para algunos es muy bonito. No es que yo voy a gamificar mi clase. Chévere, chéverísimo. Y cuando gamifico mi clase, ya la hago más motivadora y todos van a participar. Es que yo voy a traer el edutainment a mi clase y eso es mucho mejor. Yo creo que eso es un volcán. Comenzó así chiquitico, chiquitico, chiquitito, ha seguido creciendo, seguido creciendo. En algunos lugares ya es una isla, no digo Hawái, pero que oculto del mar, ya no hay mar en ese punto, hay solamente edutainment, no hay enseñanza, no hay educación, hay solamente entretenimiento. Para algunos hay solo gamificación, no hay enseñanza ni aprendizaje. Entonces hay algunas aplicaciones vedadas del edutainment. Por vedada me refiero a que va avanzando, pero no tiene objetivos claros frente a la enseñanza y el aprendizaje. Para algunos un atolón, para algunos un volcán, para algunos un abismo. En algunas instituciones, ahí sí un abismo grandote, el papel lo aguanta todo. No hay infraestructura, hay incomunicación académica y hay plataformización. Por infraestructura, entonces vamos a montar toda una infraestructura virtual. Y entonces contratamos a profesores, contratamos sistemas, contratamos todo, pero o no hay quien lo maneje, o se desactualiza, o resulta más costoso y se invierta más en la infraestructura que en el docente. Eso de las humanidades digitales lo perdemos de vista y nos quedamos solo con lo digital y perdemos lo humano. Entonces la infraestructura. Yo sé que sabemos todos que la sociedad avanza más rápido que la tecnología y en algunos lugares la tecnología no llega todavía a la educación. Segundo, la incomunicación académica. Buenas experiencias y tematización. Si no da puntos, si no es para un congreso, si no es para una actividad que me permita, no lo comparto. No tenemos entonces, venga con quién hablo, venga profesora, venga profesor, esto fue lo que yo hice, esta es la experiencia que tengo, hagámoslo juntos, comunidad académica. Y a veces no es culpa ni siquiera de los académicos, sino del sistema en el que nos encontramos, que estamos siempre haciendo muchas cosas, estamos muy productivos, pero poco productivos a la vez. Hacemos mucho, pero no se nota a veces lo que hacemos. Y la plataformización, que ya de un tiempo para acá, 2, 3 años hacia acá, usted puede montar una universidad teniendo una plataforma. Usted monta en algún lugar Moodle, un Canva, un Blackboard, le coloca un par de profesores para que diseñen los cursos, los compra baratos, los vende caros y ya monta una universidad. Eso es un modelo de emprendimiento muy bueno en algunos contextos, pero pues se centra en la plataforma y deja de lado el amigo digital. Podemos contrastar para el tema de nativos e inmigrantes, los visitantes y residentes. Es un concepto mucho más claro, es como sigo con la metáfora, es como que usted le actualizara el motorcito de oxígeno a la pecera. Visitantes y residentes es un concepto que nos aclara mucho mejor, nos permite acercar mucho mejor a generaciones, incluso al uso, a la generación de las pantallas, a la generación de los teclados, no de los dedos. Visitantes y residentes digitales es un concepto mucho más aterrizado a lo que estamos viviendo en este momento. ¿Cómo lo podemos concretar? El autor, mientras que el de nativos e inmigrantes digitales es Mark Prensky, el de visitantes y residentes es Dave White. Lo podemos consultar así entre comillas y ahí podemos avanzar con el tema. Y frente a los amigos en la didáctica, otro airecito para el estanque, las didácticas propias de lo digital. Entonces, metodologías activas, que estudio de caso, que aprendizaje basado en proyectos, que aprendizaje basado en el ordenador, que esos aprendizajes, esas estrategias didácticas, esos fundamentos pedagógicos, pero aterrizados, traducidos realmente sin falsa traducción a lo digital. No es el mismo cognitivismo en lo presencial que en lo digital, eso es donde se evidencian las prácticas. Por ejemplo, esta sesión que nosotros hacemos no la vamos a hacer de 2 horas, no hay neurona que aguante, tenemos que hacer pausitas, tenemos que avanzar con ese proceso. Entonces, didácticas propias de lo digital. Solo así, sin quitar los atolones, abismos y volcanes que son parte del paisaje de la pecera, parte del paisaje de nuestro mar, nosotros podemos enriquecer con estos dos elementos para poder tener un ecosistema mucho más fluido. ¿Qué podemos hacer? Esos personajes, de pronto se alcanza a ver, siempre estarán allí.
podemos hacer? Saltar de vez en cuando de la pecera. Buscar salir de nuestra zona de confort para poder hablar de ciudadanía digital sin saltarnos los conductos regulares, por decirlo así, de las competencias. Pensar en metodologías activas para promover la relación de las disciplinas con el contexto social. Metodologías activas y emergentes. Que sea el estudiante el dueño, pero realmente el dueño de la clase. Les hablamos, no es que el estudiante es el dueño de mi clase, pero usted va a ver la grabación de la clase y estuvo 40 minutos el profesor hablando y los 5 minutos de preguntas. Eso no es una metodología activa, es una cátedra magistral en la que al final hubo algo que el estudiante pudo decir. Eso no es una metodología activa. Promover el aprender a aprender fuera de la caja. Digo fuera de la caja para que no queden con... No es que ahí Jairo habló solo de la pecera y no habló de nada más. No, fuera de la caja. Fuera de la caja llámese educación, llámese escuela, llámese universidad. Aprender a aprender fuera de la caja. ¿Eso concretamente cómo se ve? Primero, investigando, compartiendo, proyectando sin plantillas. ¿A qué me refiero? Saltar de la pecera. Saltamos de la pecera, saltamos del aula, investigando, compartiendo, proyectando elementos sin plantilla. No es que hasta que no nos manden el formato no podemos continuar. Difícil, pero tenemos que intentarlo. Tenemos que tratar de consolidar comunidades, buscar que en la burocracia se organicen también los tiempos de investigación, compartir entre nosotros. Fíjense que antes de la pandemia usted se encontraba con su compañero y era peripatético. Caminaba con él y hablaba acerca de lo que estaba haciendo, de lo que estaba compartiendo. Llegó la pandemia y ahora, si no es por Teams, si no es por Zoom, no charlamos con él. Bueno, algunos lo conservamos, sí, pero tenemos que regresar al caminar hablando, al caminar para pensar. Tenemos que regresar a ese punto, a recorrer el estanque con un amigo, con un colega, con alguien, y compartir nuestros proyectos, hablar en comunidad. Usar las herramientas de comunicación, usar las herramientas de comunicación de nuestros estudiantes para potenciar el aprendizaje. A veces decimos, bueno, pero ¿será que con TikTok le puedo enseñar? Claro que sí. Tenga en cuenta lo que hace TikTok con los equipos, con la privacidad, con todo eso que hemos encontrado, pero pues sin dejar de enseñar eso, utilice las herramientas de sus estudiantes para usted enseñar eso, sin que usted se convierta experto en esas herramientas. Cuéntame, ¿qué herramienta estás utilizando? ¿Tú en qué red social te mueves? O valgámonos de las dinámicas de redes sociales para que nuestras dinámicas de clase sean de esa manera. Potenciemos el aprendizaje activo. Y llamemos a esas disciplinas emergentes, entre comillas emergentes, la neurociencia, el mercadeo, la ciencia de datos, la psicología, para poder enriquecer nuestras clases. ¿Cómo lo hacemos? No podemos ya de una vez llamar una clase, listo, ahora mi clase es basada en neurociencia. No, eso se hace paulatinamente. Usted lo puede promover en un primer curso y hay algo de neurociencia, en el segundo se dio cuenta de cómo funcionó, le amplía el alcance. Mercadeo, ¿cómo así mercadeo? No, pues entonces usted ya no coloca simplemente un título que diga, ven a mi clase, sino, por ejemplo, bienvenida a la unidad 2. O sea, ya el estudiante sabe a qué viene, sabe a qué va a hacer y de una vez se dispone. O se prepara física y psicológicamente para qué es lo que va a hacer desde el título de su clase. Ciencia de datos, cuántos entraron, a qué horas entraron, cómo entraron, tenga en cuenta esos datos. Psicología, ¿usted cómo fue que aprendió eso? ¿Usted cómo le está enseñando? ¿Qué de su vida cotidiana está colocando en su clase? Cuando usted enseña, cuando todos nosotros enseñamos, también debemos ser conscientes de la experiencia de aprender. No mecanizarlo tanto. No son igual 5 años de experiencia a 5 años con la misma experiencia. Eso es lo que quería compartir con ustedes en este punto. ¿Cuáles podrían ser las preguntas? Regreso a las preguntas. ¿Cómo podemos o deberíamos convivir para crecer y prosperar en nuestro entorno? ¿Cómo conocemos a quien regula las normas de donde nosotros estamos? ¿Y qué hacemos con esas normas? Nosotros estamos aquí, tenemos que cuidarlo, tenemos que cuidar este planeta. Crecer, convivir juntos, organizarse en comunidad, cohabitar. ¿Qué sucederá cuando miremos fuera de nuestra institución? Esas son las preguntas que quisiera dejarles para poder continuar con el tema de ciudadanía digital. Muchas gracias, Natalie. Gracias a todos ustedes por la escucha y quedo muy atento al diálogo que vamos a hacer. Gracias, Rodrigo. Muchas gracias, doctor Galindo. Damos la voz al doctor González.
Hola, pues buenas tardes. También haré una presentación, pero antes, bueno, pues quiero agradecer, ¿no?, la invitación aquí. Ambas comunidades, estamos ambos posgrados, y gente también de otras áreas de otros posgrados, en otros lados, en Latinoamérica también. Los estoy viendo por aquí, a varias personas por ahí. Vi, de hecho, que está Mari Carmen, te mando un saludo muy grande, Mari Carmen Ballena, que, bueno, fuimos ahí, estuvimos compartiendo aula virtual. Gracias, profesor. Buenas noches, siguiéndolos atentos desde Perú. Muchas gracias. Lo mismísimo, Mari Carmen, me da mucho gusto saber que andas por ahí. Por eso decía, no estamos en distintas partes de Latinoamérica, entonces les mando un saludo muy grande a donde andemos por aquí conversando, que se hayan tomado un rato de la tarde para poder estar acá. Y bueno, pues agradecer, ¿no? Paola, Natalie, Jairo, pues por la experiencia que estamos teniendo. Pues yo les voy a comentar un poco, les cuento, yo tengo una presentación un poco menos vistosa, menos bonito que la de Jairo, con menos peces, con más lápices, van a ver ahora mismo. Pero bueno, la idea es, lo que yo voy a intentar conversar acá, compartir con ustedes, es más bien como la precuela, ¿no? La cuestión anterior que existe a lo que ya magistralmente por acá nos compartió el doctor Jairo, y que va sobre la idea de ciudadanía comunicativa, ¿no? Estuvimos ahora escuchando con mucha atención lo que nos decía Jairo sobre la idea de ser ciudadano digital. Ahora ir un poco atrás, decía yo, es el contexto, ¿no? La ciudadanía comunicativa dentro de lo digital. Entonces voy a intentar compartir mi presentación. Ustedes me dicen si no se llegara a ver. Se supondría que ya la tendríamos ahí. No sé si la alcanzamos ya a ver. Perfecto, muy bien. Sí, todo bien. Pues vamos empezando. Yo soy persona de conceptos, me gusta mucho la historia de los conceptos, la historia de las ideas. Y siempre he pensado, los conceptos sirven para pensar y los conceptos sirven para construir argumentaciones y en este caso formas de ver lo que queremos ver. Y la idea de ciudadanía comunicativa, vamos a ver, ¿no? Es una idea que está presente ya desde hace un tiempo para acá. Estamos hablando de básicamente poco más de 2 décadas. No siempre ha existido la idea de ciudadanía como algo relacionado a la tecnología. No siempre, pero digamos desde el siglo XX. Pero la idea de ciudadanía comunicativa viene actualizándose, viene presentándose en distintos escenarios de la ciencia social de hace unos 20 y tantos años para acá. ¿Y por qué esto? La cuestión, o sea, ¿por qué ponerle atención a esto? Resulta ser, ¿no? Vamos a ver, vemos muchas políticas públicas, vemos por ahí cuestiones periodísticas donde se trata el tema de ciudadanía comunicativa. Y muchas veces el problema es que el concepto de ciudadanía comunicativa está conectado o está descansando sobre una base muy tecnodeterminista. ¿Qué quiere decir? Muchas veces estamos intentando entender a la ciudadanía comunicativa o al ciudadano, la ciudadana comunicativa como algo que está relacionado directamente al hacer uso de las tecnologías. Ya nos lo comentaba justamente Jairo, pues ya no me voy más para allá. Pero, y ese es el problema, el asunto no es solo el tener el acceso a las tecnologías, en este caso hablamos de las tecnologías de la información y la comunicación, sino también de una serie de aprendizajes y de cosas que nos permiten utilizar la tecnología. Aquí es donde se conecta la cuestión de lo educativo en todo esto. Por ejemplo, les pongo yo acá, ¿no? Dice gobernanza, participación y construcción democrática. Bueno, son conceptos que están asociados a la idea de ciudadanía comunicativa, pero el problema es que se concibe al ciudadano, a la ciudadana, como alguien que existe y tiene derechos siempre y cuando esté en el marco del uso de las tecnologías. Pero el problema es que, uno, no todas las tecnologías están siempre al alcance de la mano. Hay cantidad de brechas enormes, desde las tecnológicas hasta brechas que están relacionadas a cosas más subjetivas como el género, por ejemplo, y a cuestiones también que tienen que ver, sobre todo y particularmente, con el uso que hacemos y las habilidades con las cuales nos acercamos a esto. Lo decía Jairo, ¿no? El problema que tuvimos pensando a los nativos digitales, cuando Prensky hace 15 años lo decía, ¿no? Tenemos nativos digitales, después dijo, no es cierto, hay que entender que hay momentos en los que alguien puede tener habilidades o competencias digitales o tecnológicas en una parte muy específica de los usos sociales de las tecnologías y otras en donde no. Lo decía Jairo, a lo largo de 2 años de estar en bueno, quienes estamos o quienes compartimos nuestra docencia en la presencialidad y nos vimos de pronto obligados a migrar, lo supimos. Dábamos por hecho, ¿no?, que una cantidad enorme, si no es que todos nuestros estudiantes jóvenes eran nativos digitales y nos dimos cuenta que no, y viceversa, ¿no? Gente
que estábamos en otros estratos generacionales, de pronto se nos hacía como que no teníamos competencias tecnológicas en el uso tecnológico de la comunicación, por ejemplo, de las tecnologías educativas, y resulta que al revés, teníamos competencias muy desarrolladas que no habíamos visto en la práctica. Entonces, el concepto de ciudadanía comunicativa, aquí yo lo quiero conectar, yo decía en el contexto, porque tiene que ver con una cuestión relativa más bien a cómo tenemos, uno, la conciencia de quiénes somos en relación a los derechos que tenemos, y en este caso son el derecho al acceso a la información y los derechos digitales, y en este caso algo que no tomamos muchas veces en cuenta, que es el derecho a la alfabetización mediática, tecnológica y digital. Es decir, una condición para poder ser ciudadano o ciudadana comunicativa y después digital, es primero tener una alfabetización mínimamente básica, después algo mediático, algo tecnológico y algo digital. Voy a pasar un poquito para adelante a un concepto que a mí me gusta, bueno, es un concepto que yo me intenté inventar, digamos, para mí mismo, con el cual yo, cuando tenemos que tratar estos temas en clase, pues yo lo uso, que me costó mucho trabajo armarlo, le di vueltas, no saben cuánto tiempo, para poder poner todos los elementos que yo consideraba necesarios para poder expresar esto que ya hablamos antes. Y digamos que, ¿qué es la ciudadanía comunicativa? Digo yo, es el estatus del ciudadano o la ciudadana que le permite agenciar y negociar información en torno a la gestión de los marcos normativos que orientan el actuar colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Si nos fijamos bien, la idea de ciudadanía comunicativa tiene que ver con la capacidad que tenemos como personas, no de tener acceso a las tecnologías, sino de poder agenciar y negociar la información. Es decir, el poder pedir, el poder reclamar que tengamos acceso a aquello que nos permite alfabetizarnos para el uso de las tecnologías, que nos permiten el uso de la información para poder tomar decisiones sobre aquello que rige el cómo actuamos, es decir, los marcos normativos que nos orientan como sociedad. Entonces, la idea de ciudadanía comunicativa, pues claro que se relaciona, ¿no?, a este estatus que tienen las personas. Estamos hablando más o menos del siglo XVIII, estamos hablando de la Revolución Francesa y la Ilustración, la época de las luces, donde dejamos de ser habitantes para ser ciudadanos o ciudadanas, cuando tenemos la capacidad de poder negociar y de poder enfrentarnos a decir, tengo derechos y mis derechos me hacen ser ciudadano porque yo decido a partir de esos derechos. Entonces, digamos que el acceso a la información es un derecho, el acceso a la educación tiene que ser un derecho para poder estar dentro de este panorama que es el panorama digital, que lo podemos definir de muchas maneras, pero que básicamente podemos sintetizarlo con la capacidad de poder desmaterializar la información para poder no estar presentes, aunque sea en términos, vamos a decir, virtuales, y poder pedir nuestros derechos y poder acceder a los derechos que esto nos da. Voy a pasar un poquito para adelante. Aquí me gusta mucho también contar algo. Estamos hablando de educación, pero la cuestión es que educación también como concepto tiene historias muy largas. Y la educación también como concepto necesita ser eso, ¿no?, conceptualizado y explicado. Aquí vamos partiendo del hecho de que educación va más allá de la idea de enseñanza o de la idea de aprendizaje. Vamos a ponerlo en un contexto un poco más amplio y vamos a decir, o al menos es la premisa de la cual yo parto, que es educar es poner las condiciones para que el individuo mejore sus relaciones con el entorno. Todo aquello que ayude al individuo a mejorar la forma en la cual genera condiciones para interactuar con el allá afuera es el mundo real, pues está generado a partir de un proceso educativo. En este sentido, digo acá abajo, no se puede mejorar ninguna relación sin participar en la toma de decisiones y la construcción de presencia en las agendas sociales. ¿Y eso cómo se hace? Definitivamente convirtiéndonos en ciudadanos digitales. Es decir, reclamando los derechos que tenemos de agenciar la información, de tomar decisiones, de tomar la agencia que norma nuestro actuar. Y eso no se puede hacer sin conciencia entonces de que tenemos los derechos, que tenemos ciertas formas de derechos y ciertos marcos normativos a los cuales podemos o deberíamos poder acceder para poder, ahora sí, reclamar, por ejemplo, un escenario como lo digital. Digo, por aquí pongo el gran problema. Tenemos un gran problema. La gente que está metida, quienes andamos o hemos estado, por ejemplo, cercanos a la idea de gestión para el desarrollo y el cambio social, cosas por el estilo,
Pues sabemos que el problema central en general para la idea de desarrollo, en la cual está metida la idea de educación, como esto que mejora mis relaciones con el entorno, pues es la cuestión de las brechas. Hay una cantidad enorme de brechas, hablábamos de brechas económicas, brechas tecnológicas, brechas de género, pero digamos que una brecha que nos preocupa muchísimo más y porque es condición para otras cosas y que es una brecha que llevamos viendo desde hace rato, estamos hablando de la década de los 70, es lo que llamamos la brecha del conocimiento. ¿Qué es la brecha del conocimiento? Dicen por ahí distintos autores y autoras, entre ellos, no vamos a decir acá toda la ristra, ¿no?, de personajes, pero por ejemplo, Dolin y Donoghue, que dicen, y estamos hablando de los 70, fíjense, 70 mediados, nos dicen que el problema no es hacer llegar las tecnologías, sino que las personas sepan utilizar las tecnologías para poder informarse y tener referentes sobre cómo manejar la información que circula por esas tecnologías. Estas personas estaban pensando sobre todo en la televisión, en la década de los 70, ¿no? El medio que tenía el medio más pervasivo, el medio que tenía más inserción en aquel momento histórico. Y ellos decían, ¿de qué me sirve a mí tener acceso a la televisión, por ejemplo, si la gente no entiende qué es de lo que se le está hablando cuando se está hablando algo en televisión, ¿no? Yo puedo ser un ciudadano común y corriente, yo Rodrigo González, y de pronto me hablan del índice Nasdaq, y yo no tengo nada de idea de economía. A mí me faltan referentes para poder entender esa información que está circulando por un medio. Entonces nos dicen ellos, el problema en gran parte no es solo este tipo de brechas que se hacen cada vez más grandes, por supuesto, sino en un momento dado y determinado la brecha del conocimiento como aquel conocimiento que necesito tener previo a interactuar con los medios, a interactuar con las tecnologías y en este caso, por ejemplo, con los ambientes digitales. Digo por aquí, ¿no? La desigualdad al centro del problema. La desigualdad, por supuesto, ha estado siempre. La desigualdad es algo que venimos discutiendo desde hace mucho tiempo. La desigualdad de nuestras geografías latinoamericanas es todavía algo más precario que hablarlo en países industrializados, en países que están en otras latitudes. Pero el problema aún así, el problema de la desigualdad no es algo como que podamos poner en una sola dimensión. Es decir, ser desigual es no tener acceso a ciertas cosas particulares, sino es a un abanico de condiciones que nos permiten mantienen más bien en un contexto de desigualdad. Lo digo de la siguiente manera, dice el gran problema, la desigualdad social ya no puede ser vista como un criterio socioeconómico monolítico, como fue mucho tiempo. Nunca debió haber sido, pero bueno, así fue. Veíamos como que la desigualdad tenía que ver con el acceso a principios socioeconómicos. Vamos pensando en cuestiones tipo el ingreso económico y la desigualdad en términos de cómo lo utilizo, cómo sale el ingreso. Digo acá, la desigualdad social ya no puede ser vista como un criterio socioeconómico monolítico, sino como un proceso cruzado por un complejo abanico de variables que afectan también el acceso a los medios. Es decir, cuando hablábamos de esto, ya lo decía un poco Jairo también atrás, antes de mí, es la cantidad de cosas, hablo aquí de un abanico de condiciones que nos permiten decir esto es igual o esto está desigual. Por ejemplo, la generacionalidad. Habíamos pensado, ¿no?, que el acceso al conocimiento era una cuestión donde había nativos digitales que nacían básicamente con la idea de que saben manejar cualquier tecnología y la verdad es que vimos que no. Hemos visto en estudios muy grandes, a mí me ha tocado, ahora justamente hace un año me tocó estar en 2 estudios muy grandes a nivel nacional sobre usos de medios y sobre acceso digital y veíamos que, por ejemplo, personas que no utilizaban ciertas tecnologías, muchas veces no lo hacían porque no lo tuvieran, estamos diciendo, tenían el dinero, tenían el acceso, tenían la tecnología ahí, no lo hacían porque les hacía falta conocimientos técnicos sobre cómo hacerlo y sobre cómo tener conocimientos técnicos para hacerlo. Y viceversa, ¿no? Entonces, aquí entran ya a jugar en estas cuestiones variables como eso, la generacionalidad, el performance tecnológico, la competencia tecnocomprensiva, las habilidades interoperables. ¿Qué quiere decir habilidad interoperable? Quiere decir que a veces yo puedo ser capaz de interactuar con el Classroom, pero a lo mejor no soy capaz de entender cómo funciona una plataforma de otro tipo. Y el hecho de que yo tenga un conocimiento sobre el uso de una plataforma no me habilita inmediatamente y en automático a entender el cómo otra funciona. Ciertamente tendría que haber una lógica de entender que si esto funciona así acá, puede funcionar también acá. Pero definitivamente no es integral ni es en automático.
Entonces, términos como este, ¿no? Performance tecnológico, competencia tecnocomprensiva o habilidad interoperable, son variables que se juntan para entender por qué la desigualdad ya no puede ser vista como solo algo que tiene que ver con un aspecto socioeconómico de acceso. Esto nos lleva un poquito, ya estoy por acabar, por terminar, a una cuestión que está sobre todo en las políticas públicas. Ustedes me dirán, cada quien en donde estén, cada quien en sus propias latitudes y sus propios ámbitos de actuación, esta idea de el prosumidor, ¿no? El ciudadano es un prosumidor por definición. Si ya tiene tecnologías, tiene que ser un prosumidor. ¿Qué es un prosumidor? Alguien que es capaz de producir y consumir al mismo tiempo. Es decir, soy capaz de producir información y consumir información a partes iguales. Y una parte importante de las políticas públicas está pensada en un personaje ideal, que sea el ciudadano como prosumidor total. Soy capaz de interactuar a través de un celular y porque tengo aplicaciones, entonces puedo tener participación democrática, participación política, o puedo tener desempeño en ámbitos que antes no tenía. Y esto, como lo venimos diciendo desde hace rato, pues esto es una mentira. Es una mentira porque esta cantidad enorme de variables nos hacen jugar bien en unas canchas, pero no en otras. Si no es lo mismo jugar bien fútbol, con eso obtener las habilidades para jugar básquetbol. Entonces, tenemos que empezar a pensar cuando hablamos en términos de competencias, por ejemplo, ahora que estamos hablando de las cuestiones educativas, es a qué le estamos llamando competencia cuando se trata de ser un prosumidor ideal. Somos capaces de hacerlo, que estamos formando cuando estamos formando ciudadanos que decimos son capaces de hacer todo. Que vuelvo, es un mito. Leo por acá, dice, pero no todo mundo participa, o sea, partimos del ideal de que todo mundo tiene participación, y no es cierto, no todo el mundo participa de la misma forma, ni con la misma intensidad, ni con el mismo desempeño. Incluso, a veces, ni con las mismas gramáticas. Aquí hay que tomar en cuenta mucho, por ejemplo, conceptos. Yo vengo de comunicación, no de educación. Y aquí hay conceptos que me parece que son centrales para entender el contexto en el cual entendemos al ciudadano, a la ciudadana digital y a la ciudadana y al ciudadano comunicativo, que es la ecología mediática, es decir, ¿qué medios y qué tecnologías de la información, la comunicación tenemos a la mano y a partir de qué gramáticas interactuamos con ellas? Porque yo puedo estar en medio de un lugar, ¿no? De una sociedad ideal donde están todos estos medios, pero mi ecología mediática particular es muy distinta a la de otra persona que está viviendo en el mismo lugar y en la misma sociedad, sencillamente porque está cruzada por variables o falta de variables como las que ya vimos anteriormente. Las alfabetizaciones múltiples y diferenciadas y las desigualdades, por ejemplo, en términos de las geografías digitales. Hay una parte muy interesante de la ciencia social que está trabajando, quien trabaja la gente de geografía, que son las geografías digitales. Es decir, el cómo una sociedad está cruzada o no por la presencia o no de las tecnologías digitales. Yo puedo estar completamente alfabetizado en un área, pero si mis condiciones geográficas, aquellas que me dan lugar y situacionalidad, no tienen la capacidad de presentarse como, por ejemplo, en este caso, tecnologías digitales, pues absolutamente no tienen ningún valor que yo pueda tener estas habilidades, pero no tenga en dónde desarrollarlas. Voy a bajar un poquito, ya estoy acabando con esto. Y aquí voy a jugar con un oxímoron, porque dice algunas premisas finales. Si son premisas tendrán que estar al principio, pero son finales porque son conclusiones. Un poco lo que voy a decir, el cierre de lo que venimos conversando. La idea para dar cierre a esto es que para poder hablarnos, si hablábamos que la educación es todo aquello que permite al sujeto mejorar sus relaciones con el entorno, tenemos que entender que el gran igualador social actualmente es el acceso a los medios. Digo a los medios por hablar de tecnologías o por hablar de situaciones tecnologizadas, mediatizadas, que por lo tanto median nuestra relación con el entorno. En este caso pueden ser, ¿no? Lo decía por ejemplo Jairo, las plataformas educativas, podrían ser nuestras interfaces educativas. Entonces el asunto es, a fin de cuentas, si no tenemos acceso a este gran panorama que son en general los medios, que son tecnologías, estamos por fuera, estamos siendo excluidas de los principales sistemas sociales de oportunidades. Lo digo así, ¿no? De esta manera a lo mejor muy cruda y muy fuerte, pero es quien quede excluido del acceso a los medios y las tecnologías, está por definición quedado excluido de los principales sistemas sociales de oportunidades. Y la educación es un sistema social de oportunidad.
En este sentido, pues digo yo, los medios ya no representan solo a la agora pública, ¿no? La capacidad de poder decir algo a los demás y poderles comunicar, sino sobre todo la participación en los destinos programáticos del sistema mundo. ¿Qué quiere decir esto? De la capacidad de poder no solo ser visto y generar presencia, sino de tomar decisiones y poder tener peso en las decisiones que se toman a nivel global. Por lo tanto, educar en este sentido, ¿no? Si estamos hablando de la educación como este derecho, pues el derecho pasa por el acceso, por pedir, por reclamar el derecho a los ecosistemas tecnológicos y a los usos tecnológicos que nos permitirían estos ecosistemas. Yo con esto termino, espero no haberme pasado mucho del tiempo y pues ya estaremos en las preguntas. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Rodrigo. Bueno, cedemos el uso de la voz a los participantes. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario, estamos atentos ya sea por medio del chat o puede abrir su micrófono levantando la mano, por favor. Sí, Luis Carlos Novoa Saidiza. Cordial saludo, profesores. Muchas gracias por este espacio para aprender, para conocer, para transformar. Yo creo que esto de las competencias digitales son de transformación continua. Son como los diferentes escenarios y las conductas que uno viene desarrollando a través de las ciencias y ahora en la apertura de esta maestría a la cual nosotros pues estamos accediendo aquí en La Salle, Colombia, que tiene muchas cosas importantes y que venimos a considerarnos y a tratar de configurarnos como ciudadanos digitales. ¿Sí? Las brechas generacionales cambian muchas cosas y también los temores propios que nosotros como seres humanos podemos tener ante los cambios. Vemos como la pecera me quedó como de los atolones y eso me quedó sonando lo del profe Jairo. Vemos muchos temores también a nivel personal para poder sumergirnos y meternos en este cuento, en este tema, en llegar a transformar, pues con miedo a equivocarnos porque vamos a hacer eso, vamos a estar en el ejercicio de conocer, transformar el conocimiento, transformar la forma en que aprendemos acompañados de esta tecnología. ¿Sí? Estamos siendo aprendices en todo momento del escenario. Y también, como lo decía el profe, el gran rol social que tenemos los maestros, y lo han dicho nuestros maestros aquí en Colombia, es primero nosotros como personas, como profesores, capacitarnos, entender este cambio, tratar de consolidar lineamientos claros de procedimiento para así poder vincular a los estudiantes y de pronto no meterlos como en cosas sin fondo, como sin tener el sustento científico de las cosas, que bien ustedes con su vasta experiencia nos ilustran en un caminar. Y no, pues gracias por estos nuevos conceptos que hoy estamos viendo. Yo no tenía claridad sobre eso de nativos digitales y ciudadanos con las competencias que se desarrollan, porque el tema de competencias es la habilidad que tienes para desarrollar algún escenario, alguna actividad para defenderte en el mundo. Y creo que estas son importantes y no hay que tenerles miedo. También es como la motivación que podamos hacer para que venga, metámonos, conozcamos, entre todos vamos construyendo. Muchas gracias, profesores, muy amables. Gracias por su Luis Carlos. Ahí está, no, muchas gracias también, digo, Luis Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta o comentario? ¿Le puedo preguntar algo al profe Rodrigo? Claro. No sé, pero con todo gusto, ¿no? Por supuesto. Primero, vale. Por supuesto, no, adelante. Gracias. Adelante, doctor Galindo. Vale, no, es que vi que el Valentina levantó la mano y lo Inés, entonces démosle la palabra primero a los invitados, por favor, luego yo voy, ¿vale? Avanti. De acuerdo. Iniciamos con Leonel Mancilla y después Valentina Facio. Gracias. Buenas noches a todos. Muchísimas gracias a ambos de los ponentes. Muy ilustrativo. Algo que, bueno, nosotros en el proyecto estamos trabajando en la capacitación docente en competencias TIC. Y pues por eso este tema es como tan relevante y algo que pues
nos ha movido, o bueno, personalmente me ha movido, es el hecho de que nosotros como docentes somos muy estructurados o muy cuadriculados y de verdad nos cuesta pensar y ceder. Y yo conozco personas que me dicen, es que si lo que yo estoy haciendo me funciona, no tengo que cambiarlo. Entonces, también esto de la ciudadanía digital, a mí me parece que también tiene raíces muy profundas en la filosofía de las personas, en entender que el mundo está cambiando y que si nosotros no cambiamos con él, pues vamos a dejar de ser vigentes y vamos a dejar de ser relevantes. Y pues el rol del profesor se desdibuja, pero pues es necesario que lo haga para que luego construyamos el nuevo rol que debe ejercer el profesor, porque el mundo y nuestros estudiantes requieren personas que les puedan capacitar para el mundo que vivimos ahora y no quizá el mundo en el que fueron capacitados nuestros profesores o en el que fuimos capacitados nosotros. Entonces, es una labor titánica la que nos espera a todos los que estamos, digamos, como despertando a este conocimiento y a esta realidad, porque pues tenemos que hacer que esa luz también le brille a los demás. Entonces, para que puedan realmente generarse esos cambios a nivel del pensamiento y de las creencias de las personas y así pues todos trabajemos como hacia esa misma línea. Entonces pues les agradecemos mucho pues porque es bonito no sentirse solo y saber que uno no está loquito, sino que realmente son muchas las personas que estamos jalando hacia allá y pues que a algún lado vamos a llegar y esperemos que sea algún lado muy bueno. Muchísimas gracias, mis profes. Saludos muy grande, Loinet. Bueno, antes de pensar en la pecera, yo estaba pensando en un hospital de locos. Todos estamos en el mismo reclusorio, pero me sonó mejor lo de la pecera. Ambos ejemplos creo que aplicarían bastante bien. Valentina, por favor. Y continuamos después con Samara Gómez y Richard Maldonado. Y una pregunta que tenemos en el chat. Va, muchas gracias. Pues también primero agradecer por este espacio. La verdad es que pues coincido con el compañero que mencionaba hace ratito, ¿no? Todo esto es pues no para todos y todas los conceptos, incluso, ¿no? Mencionaba el maestro Rodrigo de que se estaba como incluso construyendo algunos conceptos, ¿no? En torno a la digitalidad. A mí me surgió como mucha reflexión. Soy trabajadora social como de profesión y me ha tocado estar como de cerca con experiencias con, bueno, digo mujeres, no quiere decir que los hombres no tengan estas brechas, digo, en este caso el tema de la alfabetización digital, pues todos y todas tenemos como hasta cierto grado, pues algunas brechas, ¿no? En el camino, pero pues personas como con ciertos grados de vulnerabilidad, como de colonias como más sin acceso como a recursos tecnológicos, aparte de infraestructura, y mencionaban algo que, por ejemplo, decían que una de las brechas pues era esto, ¿no? El conocimiento, a lo mejor el desinterés y que no tenían como ya como, por no saber, ¿no? ¿Qué es lo que nos puede ofrecer? Pero también no sé si han escuchado como otros paradigmas, digo, a mí más que nada como en la experiencia, no porque haya como leído, pero si ustedes pueden conocer como otros paradigmas en torno a por cómo podemos facilitar a las personas que tienen menos acceso como a recursos, como personas adultas mayores o personas que no son como nativos digitales. Yo había escuchado como del miedo, ¿no? Que pues a nosotros incluso, digo, yo me lo digo a mí, nos tocó como una generación que pues nos decían incluso no toques la computadora, incluso los que nacieron ahora dicen, ¿no? Nacen con el celular bajo el brazo, la tablet bajo el brazo. Entonces, a lo mejor también está el paradigma del miedo. No sé si ustedes conozcan como otros estudios o han escuchado como otros tipos de paradigmas aparte del que nos compartieron sobre cómo facilitar para con las comunidades más vulnerables. O también entiendo pues que estemos como en construcción y también sea un espacio como de búsqueda. Claro. No sé si Jairo quieres comentar algo o voy para allá. Sí, Rodrigo, adelante. Muchas gracias, pues Valentina. Bueno, aquí voy a intentar, fíjate, Valentina, voy a decir algo en relación a lo que nos comentas, que muchísimas gracias por la participación en lo que sea Loinet hace ratito. Creo yo que, mira, yo no te puedo decir cuál es la receta, es la que estamos buscando, ¿no? Justamente vengo de un coloquio, hace rato estábamos con gente bueno, no un coloquio, pero venía de cosas con gente de gestión y desarrollo social.
Y el gran problema, la gran pregunta, y claro que en trabajo social, yo soy estoy en la nivelación, en un programa de nivelación en trabajo social, que me encanta lo que hacen ahí, porque es este tipo de preocupación, Valentina. No tengo la receta, pero lo que sí tengo es, tengo la convicción de que el gran problema empieza, y tú lo decías con los miedos, tiene que ver con que el docente, la docente misma, no enfrente sus propios miedos. Por ahí decíamos, uno de los grandes problemas, yo creo, lo voy a poner en propia voz, uno de los grandes problemas que nos pasó a lo largo de estos 2 años, que ya lo decía Jairo, fueron en más de un sentido traumatizantes, pero por otro lado nos permitieron muchas cosas, como el darnos cuenta, por ejemplo, ¿no? Que como profesores, profesoras decíamos, claro, estoy abierto a las tecnologías, ¿no? Estoy abierto al cambio de modalidades. Y en el momento en que nos tocó estar ahí enfrente, y en el momento en que tuvimos un grupo de 30 personas conectadas o intentándose conectar o no conectadas y viendo cómo le hacían para conectarse, o porque sencillamente no existía la posibilidad, incluso práctica de conectarse, nos las empezamos a ver negras, porque nos empezamos a dar cuenta, primero, de que mucho de lo que nos imaginábamos, de lo que éramos, los cuentos que nos estábamos contando que éramos, eran cuentos, primero. 2, nos empezamos a dar cuenta de los cuentos que se cuentan, otros y otras, ¿no? Diciendo que somos así y de pronto no. Y gran parte de eso creo yo que nos enfrentó, antes que otra cosa, a nuestros propios miedos. El miedo tecnológico, el miedo a digitalizar. Ya no estamos hablando incluso, fíjense, creo yo, Valentina, Loinet, no estamos hablando a lo mejor ni siquiera ya del miedo a la tecnología, estamos hablando del miedo a otras modalidades. La modalidad presencial siempre ha estado, y cuando hablamos de modalidades virtuales a distancia, etcétera, es como que nos empieza a entrar un terror de cómo se hace eso, ¿no? Es como, ¿qué quiere decir? Quienes hemos estado en esto mucho tiempo, yo estuve mucho tiempo acá también, tuve el gusto de estar mucho tiempo, ¿no? en educación virtual. Sabemos que son cosas bien distintas y el problema es que te paraliza el miedo. No te puedo decir, vuelvo la receta, pero sí creo que el resolver el miedo empieza por empezar a mostrar que las cosas se pueden hacer. Mucho tiene que ver con la referencia del grupo también en el cual estamos hablando. Los grupos de edad, por supuesto, tienen miedos distintos. Obviamente, ¿no? Alguien que se siente desreferenciado del mundo en general, olvidémonos ya de las cuestiones tecnológicas, alguien de la tercerísima edad, ¿no? Por decirlo así, obviamente va a tener mucho más miedo en relación a cómo me relaciono con el mundo, ya no solo cómo me relaciono con el mundo a través de una modalidad, a través de una tecnología, a través de un medio, a través de un modelo, ¿no? Entonces, vuelvo, me encantaría, si lo descubres, Valentina, por favor, acá lo compartes y seríamos muy felices todo el mundo por acá. No tengo más respuesta, pero quería más bien como compartir pues la inquietud existencial que tienes, ¿no? Y también hablo de esto a lo que nos contaba Loinet. Pensando, sí, Valentina, profe Rodrigo, comparto ese susto que nos dio, que vivimos con algunos de nuestros compañeros, colegas, bueno, por ejemplo, tengo, y casi siempre lo cito, un compañero que decía, yo no quiero que me quiten mi tablero, mi pizarrón del aula, porque pues si me quitan el pizarrón yo no puedo hacer clase. Yo llego con un marcador y un borrador, y si no hay pizarrón, pues no hago clase. Y luego le llegó la tecnología. ¿El pizarrón dónde está? ¿El marcador dónde está? Entonces él lo que hacía era, mandó a instalar con la esposa en una de las paredes de su habitación un pizarrón, y entonces lo que hizo fue pararse y hacer la clase frente a la pantalla. ¿A qué me refiero? Que lo que podemos hacer es replicar. Primero, pensaría yo replicar. Hacer lo que hacemos tratando de transformar en algo el medio. Eso lo llaman innovación en algún punto. Replicar. Eso lo hacen allá, yo lo puedo hacer acá, comienzo, no lo haré perfecto, pero comienzo a perderle el miedo. Primero replicar. Luego modelizar. Entonces, lo que yo hice, venga, cómo me fue, qué fue lo que hice bien, qué fue lo que hice mal, replicar, modelar, modelizar. Y luego compartir. Cuando yo comparto esa experiencia buena o mala con otro, pues creo que algo me enriquezco, algo le aprendo. Y hablando, se entiende la gente. Hablando se comparte, hablando se enriquece y podemos ampliar el tema. Otro profesor, le colocaron un videobeam, un proyector, un cañón, lo llaman también, un videobeam en su salón de clase.
Y él decía, ¿para qué eso si yo ni siquiera aprendo el computador? Y ahora él, ya pasamos la pandemia, ya pasamos, ahora él no quiere volver a la presencialidad. Él quiere quedarse con Teams, él quiere quedarse con Moodle, porque ahora le gustó más. Antes no le hallaba sentido al video y no, pues es que yo hago que pasando diapositivas. No, ahora él es uno de los líderes en el proceso. ¿Por qué razón? Porque se vio obligado a replicar lo que hacía en la presencialidad y encontró otras maneras de enganchar con las herramientas a sus estudiantes. Y él mismo comenzó a aprender. Entonces, replicar, modelar, compartir, y pensaría yo que experimentar con lo que el otro tiene. Yo sé que, por ejemplo, mi estudiante solamente tiene celular, entonces yo trato de pensar en que lo que le voy a enseñar lo vea con el celular. Si yo pienso en mis propios medios, no le voy a enseñar. Tengo que pensar es cómo él aprende, no como yo enseño. Si me pienso siempre en cómo yo enseño, pues el otro no va a aprender. En cambio, si pienso en cómo él aprende, entonces yo sí puedo enseñar, es más desde ese punto. Y creo que Rodrigo acabó de contestar la pregunta que ahorita nos va a plantear Natalie. Gracias, Loinet, Valentina. Gracias a ustedes. Sí, justamente eso les iba a comentar y en este sentido, en el tema que están tocando, William Alfredo pregunta, ¿cómo hacer para que la brecha digital disminuya en la zona rural versus la urbana y en ocasiones entre la urbana de grandes recursos propios versus los que no lo tienen? No sé si quieran, doctor Galindos, ¿quiere agregar algo como respuesta a esta pregunta? Que el profesor Rodrigo comentaba dentro de su exposición acerca del acceso. Él decía que el igualador es el acceso a los medios. Entonces pensaría que parte de la respuesta, y no quiero quitarle su respuesta, profesor Rodrigo, es comenzar a avanzar en el tema de los medios y qué acceso podemos promoverles. Hay algo por ahí, un concepto viejísimo que es las brechas digitales, que acceso, uso y apropiación. El acceso es el igualador para la educación. Entonces, no es pensar en que si yo no tengo el supercomputador o el supercelular o la superplataforma, ya estoy promoviendo educación, ¿no? A veces el WhatsApp, y el WhatsApp sirvió para todos, en todos los países. No importa el tamaño del medio, el asunto de la comunicación. No es la herramienta, sino la mediación. No es el aparato, sino el sujeto. Y en ese punto, pues la respuesta, ¿cómo hacer? Pues fortalecer, potenciar a los sujetos para que utilicen los instrumentos como mediaciones. Pensaría en esa respuesta. Profe Rodrigo, no sé, ahí en ese punto. Muchas gracias, no, Jaro, me sumo a tu comentario, va. Yo a lo mejor me voy a meter un poco más a cuestiones en las que trabajo más, que son cuestiones de economía digital, cosas por el estilo. Y ahí van. Fíjense, un poco lo que les contaba, esto desde la experiencia mexicana, me tocó, les decía, formar parte de un estudio de larga escala en México sobre acceso digital y tendidos digitales que implicaba geografías digitales. Y es terrorífico porque veíamos que hay zonas, si uno lo pudiera ver, ¿no? Incluso pudiera hacer el mapa desde una visión aérea y pudiéramos colorear las áreas, hay áreas enteras donde la conexión es básicamente inexistente. Entonces, si hablamos, aquí me voy a meter también una cuestión conceptual, si hablamos de brecha digital, el gran problema es que la brecha digital sí es un problema de tipo económico y es un problema de tipo desarrollo, donde ahí sí las posibilidades quedan sujetas a que el Estado o las entidades están por encima del Estado, estamos hablando en términos globales, el sistema mundo, tienen que proveer. Pero aquí juntándome justamente a la esperanza, ¿no? Al comentario de la esperanza que decía Jairo, el profesor Jairo, podemos decir, a lo mejor no vamos a disminuir la brecha digital, porque eso es una cuestión macroestructural. Pero en términos microestructurales, o en términos de comunidades, en términos de uso de las mediaciones, lo decía Jairo, ¿no? Muy importante es, a lo mejor no podemos hacer cuestiones en términos digitales, pero podemos intentar subsanar a través de otras cuestiones que no sean lo digital. Tecnologías, a ver, sí, por supuesto la internet, por supuesto los computadores, las computadoras son cuestiones tecnológicas y que dependen estructuralmente también de la digitalización como un proceso de gran escala. Pero de alguna manera lo que podemos hacer, por ejemplo, es mantener un proceso de alfabetización constante sobre el uso tecnológico, para que en el momento en que lo digital, que sea la tecnología en turno,
tenga un lugar y una cabida en los imaginarios. Yo creo que mucho está en cómo imaginamos a las tecnologías en términos de usos y apropiaciones, como bien decía Jairo. Son usos, apropiaciones y formas de moldear el mundo con eso que tenemos a la mano. Entonces, muy probablemente, ¿no? Ese es el problema, ¿no? Central quienes trabajamos con cuestiones de acceso tecnológico, que es lo digital, si no viene macroestructuralmente dado, es muy difícil poderlo salvar, pero sí podemos intentar subsanar a partir de alfabetizar en otras tecnologías o intentar alfabetizar en términos de hacer imaginarias las tecnologías, hacer imaginarias, es decir, cómo podemos trabajar con ellas en el momento en que estén, y referenciando a las personas para que cuando puedan cambiar de ámbito, si llegan a cambiar de ambiente, si llegan a cambiar de situacionalidad, incluso en términos físicos, llegan a cambiar de geografía, puedan tener la posibilidad de adaptarse muchísimo más rápido, a entender los referentes de lo que implica la digitalidad. No puedo decir más porque me encantaría, si no, escribimos un libro fenomenal desde ahorita y damos la respuesta. Pero, pues muchas gracias. Gracias. Continuamos con Samara y después Richard Maldonado, por favor. Bueno, antes que nada, qué padre que arman este tipo de conversatorios. Soy estudiante apenas de licenciatura de bibliotecología por parte de UDG. Y con lo último que dijo Rodrigo, yo creo que sí deberíamos de armar pensatorios seguidos sobre eso porque sí da para muchísimo. Yo soy estudiante en la carrera de bibliotecología, obviamente virtual. Ya ahorita llegó un momento en donde me estoy desesperando un poquito la virtualidad. Ya ahorita ya no puedo tanto. Y hace poco me metí unos pensatorios que armó justamente el gobierno de Jalisco. Y estuvo muy padre porque justamente hablábamos, más que preguntas, era como dialogar en lo que veníamos manejando cada artista, en mi caso bibliotecóloga, y siempre lo aterrizaba en ellos lo manejaban como arte participativo, pero yo siempre lo manejé desde la bibliotecología o la biblioteca, como estos espacios de encuentro en donde debe de estar la ciudadanía, y creo que sí debería de ser necesario armar como este tipo de pensatorios, muy probablemente virtuales, porque pues aporta mucho otras personas de otros países, pero también presenciales para esto mismo, porque en la carrera manejamos esta alfabetización informacional, pero híjole, o sea, obviamente a mí se me da todo por redes sociales y mándalo a cierta hora, y yo me he abierto un mundo yo solita buscando mucha gente, y justamente lo que decía, no me acuerdo quién comentó hace rato, que parecemos todos locos en el mismo tema, pero está bien padre tener gente y que sabes que se preocupa por estas comunidades participativas y estas alfabetizaciones, y que no nada más está en nuestra cabeza, sino creo que sí se puede entablar y se puede hacer tangible. Y he conocido muchísima gente, ahorita ya conocí más, que creo que sí podemos hacer algo más tangible en comunidades, porque siempre nos vamos a lo macro, que ya ahorita también nos lo estoy quitando con esto de gobiernos y así, entonces mejor hacerlo desde comunidades, y creo que sí deberían de organizar más de este tipo de conversatorios. Bueno, te saludo, aquí Samara. Ayer vi tu comentario justamente, ayer te contestaba y me da mucho gusto que sí te hayas acercado, ¿no? a este seminario. Bueno, por mi parte, bueno, ya vimos que estamos en contacto ahí. Hay cosas muy interesantes que se hacen presenciales también, tanto también virtuales. Aquí el seminario del Instituto de Gestión del Conocimiento de Aprendizajes Virtuales, como varios seminarios de la maestría, la que ya tenemos 2 programas que están haciendo seminarios muy interesantes. Y en otros términos, pues también hay, de las otras cuestiones, también hay por ahí te contacto, ¿no? Samara, sabes que estoy en cuestiones de revistas, pues a mi cuestión es la hemerometría científica y la hemerometría académica. En ese sentido, bueno, pues hay cualquier cosa te lo comparto también, pero también te lo compartimos, mira, por aquí, sistema de universidad virtual, porque estás en biblioteconomía acá, ¿no? En sistema de universidad virtual. Aquí, bueno, ya sabes que tenemos muy buenas redes sociales, así que, no, gracias por comentarlo, porque es importante saber también los intereses, ¿no? Y en este caso, hago una pregunta muy a título personal y una respuesta a título personal para ti, pero es para todo el mundo, ¿no? Sí, hay el intento de hacer esto. Gracias, Samara. Gracias, doctor González. Doctor Galindo, ¿quisiera agregar algo?
Ahora decía Samara que si se acerca a Colombia, acá también realizamos encuentros presenciales de otros posgrados, también en el área de educación, también tenemos departamento de bibliotecología, entonces cuenta también con comunidad aquí en la Salle. Aquí te tenemos siempre un espacio. Bienvenida. Tómale la palabra a Samara. Desde Colombia ya. Avanti, avanti. Aquí Loinet te recibe, Luis Carlos te recibe, eso aquí. Y estamos. Bienvenida siempre. No, es que no me digan porque si soy así de voy y a todo el mundo, a todos lados me estoy moviendo, pero sí, ahí estaré. Muchas gracias. Listo, Samara, muchas gracias. Gracias a ti. Profe Rodrigo, mi pregunta con su merced era la siguiente. Su merced nos comentaba acerca de las alfabetizaciones múltiples. ¿Esto de las competencias ciudadanas entraría en algo de eso? Primera punta. Yo sé que quizás da para una respuesta de doctorado, pero quizás ahí. Y la segunda, ¿cómo podemos no confundir el prosumidor con el consumidor en esto de los medios y la educación? Porque desde lo que escuché en mi interpretación, cuando se dice que queremos prosumidores, lo que en realidad queremos es consumidores. Queremos que sea prosumidor, pero consumiendo mis productos. Que sea prosumidor, pero con Adobe. Que sea prosumidor con licencias, o sea, nada gratuito. Que sea prosumidor, pero con plataformas costosas. Que sea prosumidor, pero consumiendo, atención. Entonces, pues esas dos eran. La de las alfabetizaciones múltiples y la del prosumidor. Muchas gracias acá, profe Jairo. Pues cuento un poco la situación. A ver, aquí da para conversa para largo, para muy largo. Yo pensaría, si una condición, la causa de posibilidad, condición de posibilidad de que alguien sea idealmente ciudadano o ciudadana digital comunicativa, es que tenga acceso a las competencias, era el término, aprendizajes, no eran aprendizajes múltiples, eran competencias. Alfabetizaciones múltiples. Competencias múltiples. Listo, alfabetizaciones múltiples, pero alfabetizaciones múltiples, perdona. Ahí está el asunto. ¿Por qué las alfabetizaciones múltiples? Porque si sabemos algo en un lugar, pero no sabemos cómo conectarlo con los conocimientos de otro, o sea, si no se queda como si se queda como un conocimiento enquistado que no es capaz de lograr un puente donde una cosa previa va a dar a la otra, de nada nos sirve. ¿De qué me sirve, no? Yo organizarme, ¿no? Hago movilizaciones sociales, me encargo de organizarme con otros, pero no sé utilizar los medios sociales para poder conectar, o no soy capaz de poder entender los principios básicos de construcción de una idea para poderla vehicular por medio de una tecnología o por un medio cualquiera, en un género y un formato cualquiera, pues estamos entonces teniendo deficiencias en uno o en otro aspecto que van a mermar la forma de poder tener una presencia, la construcción de presencia como ciudadanos, como ciudadanas, ¿no? Entonces, definitivamente creo que las alfabetizaciones múltiples tienen que ser el centro. Vuelvo, yo no soy gente de educación, pero estamos dentro de las cuestiones de educación, y las alfabetizaciones múltiples tienen que tomar una parte especial en la forma en la que entendemos nuestro contrato social con lo que hacemos, ¿no? Otra vez, un poco lo que decía Loinet, es cómo le hacemos como profesores, cómo le hacemos también lo que decía Valentina, cuando nos tenemos que poner al frente de estas cosas. Primero, asumirse como ciudadano, ciudadana digital, en el sentido que tengo que alfabetizarme en donde no lo estoy. Entonces, idealmente tendríamos que hacerlo. Y me dejaste pensando, Jairo, con una cuestión. Asumimos que el rollo es ser prosumidores, pero el gran problema es que acabamos siendo a veces nada más consumidores y no productores. Muchas veces los estados, muchas veces los gobiernos, cuando hablamos por ejemplo de gobierno electrónico y esto, dan por hecho que lo que acabamos siendo somos clientes, clientes cautivos de sus formas, de sus escenarios, y dan por hecho que cuando estamos cautivos, estamos siendo definitivamente consumidores nada más. No hay posibilidad. Por ejemplo, ¿qué caso tiene que yo haga toda una estrategia, que yo haga una aplicación, que yo haga y que ponga interfaces para que la ciudadanía se pueda comunicar conmigo cuando yo no soy capaz de ofrecerle la capacidad de réplica? Cuando no eres capaz de poder decirle al otro, de poder utilizar las herramientas que te da el otro
porque el otro no te dio el manual de uso de esas herramientas que te está dando para poder entrar en contacto, ¿no? Para poder empezar una comunicación. Entonces, más bien yo lo resuelvo un poquito así, tú me dirás. Creo que gran parte, en el imaginario, somos prosumidores, pero en la práctica acabamos siendo nunca productores, acabamos siendo casi siempre consumidores. Consumidores de lo que me da el otro, su comunicación, su información, sus planes, sus propuestas, y quedamos en una especie otra vez de regreso al principio. Seguimos en lo mismo, con muchas tecnologías, pero con poca capacidad de interacción, con poca capacidad de interactuar, con pocas capacidades de replicar, ¿no? Tú me dirás. Nos llenamos de herramientas pensando que cada una sirve para una cosa, cuando podríamos utilizar una sola creativamente que nos sirva para más de una función. Lo que les decía en algún momento, que PowerPoint no fue pensado para educación, fue pensado para empresa, pero lo estamos utilizando para educación y como no lo utilizamos salió Genially. Bueno, y en fin, todo lo que... Gracias. Gracias, profesor Rodrigo, muy amable. Gracias por la participación, la pregunta, Karen. Gracias, Natalie, a todos ustedes. Gracias. Bueno, damos la palabra a Richard, que estaba pendiente. Sí, señora, gracias. Bueno, ahora tengo un compromiso, pero creo que quise quedarme para hacer la pregunta. Quería contextualizarla más largo y todo, pero no lo voy a hacer. Solamente darle las gracias de verdad a nuestros dos ponentes. Excelente, conozco al profesor Jairo, es siempre un excelente maestro. También a Rodrigo, pues lo escuché y pues la verdad que tiene mucho que ofrecer en estos espacios y le agradezco de verdad a la universidad pues por permitirnos enriquecernos. Yo soy maestro y además pues trabajo con maestros en la universidad, la maestría en este momento, la mayoría, si no puedo decir el 100%, son docentes y pues necesariamente lo pienso desde ese sitio, porque vemos que el rol docente pueden pasar muchas generaciones, pueden pasar muchas etapas, pero se mantiene, así sea por las pantallas o presencial o con el marcador, en la época de la tiza, bueno, etc. Hay un rol allí. Entonces, hablábamos ahora de la ciudadanía digital y yo pensaba, bueno, y al maestro, ¿cuál es el papel del maestro allí, sí, en la ciudadanía digital? Y cuando empiezan a salir las cifras, pues no, terrible. Si el maestro no es solo para eso, ¿en qué rol está? Y luego pensaba un poco en el universo del avance que hemos tenido. Y yo decía, no podemos decir que hemos llegado a la cúspide, al final, sí, que ya terminamos, sino que esto necesariamente es una etapa, necesariamente es una etapa. Pero a nosotros los maestros nos toca preparar para lo que va a pasar después de la etapa, porque es la vida real, el mundo que se enfrentan nuestros muchachos, etc. Y necesariamente, pues, preguntaba, ¿tiene que pasar por la ciudadanía digital? Han pasado tantas apuestas, ahora están hablando de las competencias del siglo XXI. ¿Sí? Antes era del siglo XX, ahora son las competencias del siglo XXI, y el tema del medio ambiente es supremamente relevante. Entonces, ¿cuál es el papel que debe tener el maestro, ¿sí? Allá en su instrucción, indistintamente que utilice o no utilice el computador? Porque eso ahora es relevante por lo que venimos de la pandemia, pero puede ser que en un momento llegue y no sea relevante. Y lo tengo en el colegio donde yo trabajo. Varios maestros dijeron, yo no quiero saber nada de las pantallas, nada. A mí cíteme aquí y yo hablo con mis estudiantes y los formo, los transformo y lo que sea aquí. Entonces, también indistintamente a esa utilización de medios, bueno, estamos formándonos para eso, pero también distintamente a eso, ¿cuál es el papel? Y si es la ciudadanía digital a donde tenemos que apuntar, pero a mí me queda la duda de que no, que esta es una etapa y pues si algunos no tienen esa carácter o connotación de ciudadanos digital, pues no pasa nada, siguen siendo personas, seres humanos que seguramente se relacionan con otras personas
y eso sumado a la gran cantidad de gente que nunca va a ser ciudadana digital, pues, no, o sea, claramente. Pero entonces el papel, el maestro, ¿dónde está? Porque a él sí lo acorralan, le dicen, bueno, ¿por qué no usa las nuevas tecnologías? ¿Por qué no nuevas metodologías? Que el activo, que no sé qué. ¿Cuál sería como ese rol, según ustedes, en este contexto, el del maestro, ahora, pues con todo lo que hemos hablado y el contexto también que yo he presentado? Muchísimas gracias. Adelante, adelante, Jaime. Gracias, profesor Richard. Gracias por su pregunta y por acompañarnos acá. Gracias, profesor Rodrigo. Creería que, como lo comentaba Rodrigo en su exposición, lo comentaba yo en parte de la mía, la ciudadanía digital no puede ser el fin único, sino es como una parte del camino. En una parte de la presentación hablábamos acerca de que tenemos competencias ciudadanas, ¿m? Y competencias digitales, y a veces nos quedamos solamente con esas dos cosas, pero en medio tenemos competencias en el manejo de la información, competencias en la creatividad, colaboración, comunicación y pensamiento crítico, y por medio de ellas deberíamos llegar al puente de la ciudadanía digital. Entonces, puede que, y es cierto, puede que algunos no lleguen nunca a ser ciudadanos digitales, pero es que no debemos formarnos en ciudadanía digital porque tenemos un computador enfrente o porque tenemos una pantalla enfrente. Usted debe formarse en ciudadanía digital en las competencias que requiere la ciudadanía digital, aún sin pantallas. Me refiero en colaborar. Usted puede colaborar con papelitos, hacer un trabajo colaborativo sin computadores. Se le va la electricidad y entonces ya no es ciudadano. Entonces, buscar la forma de desarrollar esas mismas estrategias que hace en presencialidad, como si lo estuviera haciendo con las plataformas digitales. Por ejemplo, si usted utiliza un Padlet, una herramienta en la que usted coloca papelitos en la pared, en un muro virtual, pues también piense en cómo lo haría presencialmente. Si ustedes utilizan un foro en el que tienen que participar, ¿cómo haría el foro sin Moodle? Si usted sabe que la gente va a estar ahí en ese mismo espacio. Entonces tenemos que pensar, extrapolar la didáctica de lo digital, así como tratamos de extrapolar a la fuerza de la presencial a la digital, tenemos que también pensar en cómo sería eso digital sin digital. ¿Cómo podemos desarrollar competencias en pensamiento crítico, en manejo de la información, en búsqueda, sin computadores? Por ejemplo, una de ellas, aprender a buscar, organizar, analizar y elaborar información sin necesidad de tener una pantalla. Mándenos a una biblioteca, denles un listado de papeles y que lo busquen, que lo organicen, que lo analicen y que lo elaboren. Y eso no fue ni con Scopus, ni con Web of Science, es buscar en el desarrollo de la mente, porque pues lo que se desarrolla está acá arriba, no acá al frente. Entonces, es pensar en cómo podemos desarrollar el ejercicio de la ciudadanía digital aún sin computadores. Alguna película por allí, Wall-E, que es una sociedad completamente tecnológica, sin humanos, y entonces como ya no hay tecnología ni hay humanos, ¿qué desarrollamos? Profe Richard, si no hay computadores, ¿no hay ciudadanía digital? No, si no hay computadores, sigue siendo ciudadano y siguen siendo necesarias competencias que nos permitirían volver a renacer como humanos dentro de un contexto digital. Yo ahí quiero, a lo mejor me voy a poner un poquito filosófico más atrás, rapidísimo. Me dejaste pensando mucho, Richard, ahorita también que nos decía Jairo. Es una pregunta que está para dejar frío a cualquiera. Realmente si partimos del supuesto, ¿no? Hay un ideal, el tipo ideal. Vamos a llegar a ser todo el mundo, deberíamos de ser ciudadanos digitales. Y la pregunta que es el elefante en el ascensor es, ¿y que no lo logra qué? ¿No? El problema es primero lo ideal sería que todo aquel que eduque, toda aquella que eduque, deberíamos de ser por definición los ciudadanos y las ciudadanas digitales por antonomasia, por definición. El problema es que no pasa. Y aquí, más que responderlo con una respuesta, lo voy a hacer con una pregunta que se hizo Néstor García Canclini, que todo el mundo a lo mejor lo conocemos por aquí hace ya tiempo, que decía, ¿cómo podemos pensar en Latinoamérica en la modernidad? No, decía, ¿cómo podemos pensar en Latinoamérica en la posmodernidad? Esto lo decía en la década de los 80, finales, 90, principios. Decía, ¿cómo podemos pensar en Latinoamérica en la posmodernidad cuando en América, por definición, no hemos llegado muchas veces ni siquiera a la modernidad?
Allá ya se está discutiendo la posmodernidad, cuando aquí no hemos sido ni siquiera modernos. Es un poco, creo que la pregunta, vuelvo, no tengo la respuesta, pero la pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer para ser ciudadanos? ¿O qué pasa si estamos metidas en este ámbito de ser ciudadanos digitales, cuando no hemos tenido nosotras mismas como profesores, como docentes, la capacidad de alfabetizarnos y ciudadanizarnos en términos digitales, ¿no? Es una pregunta que va en términos también de cómo estamos participando en nuestras sociedades para pedir y exigir este tipo de igualdad. El acceso a los sistemas de oportunidades empieza por poder participar en los sistemas de oportunidades y decidir qué sistemas de oportunidades son los que necesitamos, ¿no? Sí, es una pregunta para dejarnos. A mí ya me dejas frío hoy. Ya me voy a cenar con algo en la cabeza que me va a dejar pensando toda la noche, eso te lo juro. Y ahorita no hacemos clase, nos dejamos pensando eso. Uf. Uy, ya vimos que nos da para largo. Así que gracias, Víctor. Sí, Muchísimas gracias. A ustedes por su presentación. Y pues no, esto da para muchas discusiones. Me generaron más dudas, pero eso está bien. Tú también. Son dudas buenas. Son dudas buenas. Gracias. Eso es bueno. Gracias. Bueno, tenemos un comentario aquí en el chat. Luis Carlos Nova nos comenta: muchas gracias, estimados docentes y compañeros. Este camino es muy importante en el tema de actualización y transformación de las competencias. La ciudadanía digital para lograr involucrarnos en los principales sistemas sociales de oportunidades. A seguir con los procesos y feliz noche. Bien, para cerrar, les pediríamos a nuestros invitados que nos compartan alguna recomendación final, ya sea para lectura, metodología o algunos aspectos que ustedes consideren que debamos tener presentes al momento de planear y de llevar a cabo proyectos que tengan que ver con la ciudadanía digital y la educación. Adelante, adelante. Listo, gracias, Rodrigo. Creería que, y conectando mucho con lo que acabamos de comentar acá, compartir, que no nos pongamos la ciudadanía digital como algo que dependa de computadores, cuando realmente lo importante está en la comunicación, en compartir, en crear, en construir. Cuando vemos la definición de ciudadanía digital, es aquel que hace uso para participar, para colaborar, para construir. Entonces, ese de internet, de celulares, dejémoslo como que, un momentico, busquemos colaborar, compartir, construir, ser creativos. Diría que la ciudadanía digital, quizá primero la ciudadanía comunicativa, como lo comentaba Rodrigo, es más importante en tanto que necesitamos aprender a ser humanos, a comunicarnos, a buscar, organizar, analizar, elaborar. Primero el desarrollo de competencias, el manejo de la información, antes que en ciudadanía digital. Primero ser humanos competentes en lo que hacemos como humanos, que ya pues ya con el manejo de tecnología, con el manejo de las mediaciones, podremos avanzar. Ahora, si hay mediaciones, no detenernos en que, no, como no las sé manejar, entonces tampoco llego a hacerlo. No, avancemos modelizando, replicando, compartiendo. Como ya sabemos que podemos compartir, podemos buscar, organizar, analizar y elaborar, entonces construyamos. Avancemos con el trabajo colaborativo. Recomendaciones obvias, pues los documentos de la UNESCO. Cuando ustedes busquen UNESCO, competencias comunicativas, competencias digitales. Hay un portal acá en Colombia que se llama Eduteca, que tiene pues un muy buen repositorio de información. Es Eduteca con K. Aquí Eduteca. Buscan Eduteca, no tiene pierde. Es para eso. Y quizás la mayor recomendación está ahí en su comunidad, en su compañero de al lado. Cuéntele cómo tú eres competente en lo que haces. Cuéntame cómo lo haces. ¿En qué vas? Ahí está el mayor repositorio. Porque si les digo vayan a internet, y si no hay internet, no, el mayor repositorio está ahí al lado. Su compañero, su amigo, construyan colaborativamente, compartan las experiencias, sistematicen, accedan a espacios como estos. Nosotros también acá estamos aprendiendo que eso es lo mejor para poder seguir construyendo comunidad y ser personas. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues yo me voy a unir, de hecho, de manera casi continua a los comentarios de Jairo. Yo diría dos cosas: autorreflexividad y humildad epistemológica. ¿Qué entiendo por lo primero de reflexibilidad, autorreflexibilidad?
ser conscientes en todo tiempo de la práctica, de lo que vamos haciendo, como profesores, como profesoras, como docentes, como gente que educa, como alguien que está, que nuestra labor es generar referentes para que los referentes sirvan para que alguien más entienda el mundo. Que es, lo ponemos como una máxima, ¿no? Siempre es, el profesor, la profesora debería estar siempre consciente de lo que hace y cómo lo hace. Bueno, es un ideal, por supuesto, pero creo que en gran medida las cuestiones de todos los días, los problemas diarios, las cuestiones cotidianas, los problemas administrativos, nos llevan a olvidarnos un poco de la propia práctica cuando estamos generando la práctica. Entonces, como ideal sería poder tener lo más posible presente siempre que estamos enseñando y que enseñar es defectible. Quiere decir, muy probablemente lo que yo estoy enseñando es algo que a lo mejor no lo estoy haciendo de la misma manera en que lo hace alguien más, la manera en que se necesita, de la manera en que realmente para el escenario es mejor. Y cuando hablaba de humildad epistemológica, ya lo decía Jairo, los mejores informantes están al lado. Hoy en la mañana, humildad epistemológica, quiero decir, ¿cómo conocemos lo que conocemos? Partiendo desde la humildad de decir, no conozco todo, y aunque yo me sepa o me crea ¿no? experto en tecnologías o en economías digitales, hay muchas cosas que por el simple hecho de estar ocupando un lugar en esa estructura, no las veo. Tengo puntos ciegos, tengo visiones de túnel. Hoy platicaba en la mañana con mis estudiantes de licenciatura y de hecho me explicaban, ¿no? Yo les pedía que me explicaran, por ejemplo, ciertos usos que hacen de Instagram. ¿Por qué prefieren cierto Instagram que cierta otra cosa? Y era muy interesante ver las reflexiones que ellos y ellas hacen sobre sus propios usos para yo poder entender por qué ellas usan eso y de esa manera. Si yo puedo llegar y decir que la plataforma y entonces la interfaz lo que permite es que, pero ellos están haciendo, ellas están haciendo usos muy distintos de eso que yo creo en lo ideal, ¿no? Entonces, yo voy viendo mi práctica y siempre le pregunto al experto o la experta, a quienes están usando eso desde su propio nicho, desde su propio lugar en el sistema, en la estructura, en lo que hacen todos los días, ¿no? Definitivo. Están los libros, son muy bonitos y claro, sigamos leyendo y escribiendo libros, pero nuestros informantes están alrededor, ¿no? Coincido otra vez en sentido estricto con Jaime. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Galindo. Gracias, doctor González. Bien, pues estamos ya en el tiempo, estamos del tiempo de cerrar. Les agradecemos mucho la participación a toda la audiencia, a nuestros invitados, por supuesto, por compartir en este espacio académico. Y bueno, en nombre de la Universidad La Salle y del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara, les damos las gracias por su participación en esta sesión del Seminario Internacional de Actualización Disciplinar de este ciclo 2022B. Y no olviden, por favor, los invitamos a participar en el siguiente. La siguiente sesión está programada para el jueves 8 de septiembre y el tema que estaremos abordando es la educación y fenómenos de seguridad en la red. Y muchísimas gracias. Hasta pronto. Muy buenas noches. Un saludo muy grande. Muchas gracias de nuevo. Gracias, feliz noche. Buenas noches, que descansen. Nos vemos en clase. Chao.